Thomas Hobbes o la paz contra el clero. Thomas Hobbes nació en 1588 en Inglaterra. Una de las ideas principales que planteó Thomas Hobbes fue la mortalidad del alma, que a diferencia de Descartes, este dice que el cuerpo y el alma son uno solo, es decir, que si muere el cuerpo, el alma también. Él asemeja el cuerpo con la carne y el alma con un suspiro. Todas las personas llegan a un juicio final, en donde o se le da la salvación eterna o se da una segunda muerte que sería la muerte definitiva. Esta idea contrae con un resultado político, que es muy sencillo, es decir, que si solo existe la salvación eterna y la muerte definitiva y no hay una condena eterna, los buenos tendrán su recompensa, que es la salvación eterna, y los malos simplemente tendrán una muerte definitiva, es decir, que no sufrirán en el purgatorio o en el infierno. Eh, esto, este resultado trae, este planteamiento trae una consecuencia. Como dije anteriormente, si los malos no tienen una muerte definitiva, entonces lo que hace es que se reduzca el miedo. Entonces, si se da la reducción del miedo, entonces se le da menos credibilidad al clero, ya que este se dice que tiene las llaves del cielo y del infierno, entonces se le pierde el miedo y además la credibilidad del clero. Otro aspecto característico es el estado de naturaleza, que es totalmente aristotélico, ya que este no se va a basar en que el hombre es sociable por naturaleza y que son como las hormigas o las abejas, no. Este dice que en el estado de naturaleza el hombre es un lobo para el hombre. ¿Por qué? Porque en el estado de naturaleza los hombres gozan de absoluta igualdad y esto produce una guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque es que todos somos iguales y poseemos diferentes habilidades que nos hacen iguales. Entonces, ninguno tiene ni la vida comprada, ni propiedades, ni seguridad. Es decir, que todos viven en una completa libertad y completamente en un sistema anarquista. Por ende, lo que propone Hobbes es que la sociedad tenga un sistema monarquista, en donde el control se concentre en el poder se concentre en una sola persona que establezca leyes y se dé una mejor funcionalidad a la sociedad, perdiendo así pues cada persona su libertad y la sociedad tenga una mejor funcionalidad. La religión de Thomas Hobbes la tildan de izquierdista, puesto que eh, va a la diferencia, va a otro lado del, de la época, es decir, que tiene pensamientos totalmente diferentes, perdiendo así pues cada persona su libertad y la sociedad tenga una mejor funcionalidad. La religión de Thomas Hobbes la tildan de izquierdista, puesto que eh, va a la diferencia, va a otro lado del, de la época, es decir, que tiene pensamientos totalmente diferentes. Buenas tardes, hoy yo les hablaré sobre el Estado. Decía, vamos a hablar sobre el clero, el contrato y la guerra. El clero, vamos a dar unos datos rapiditos del clero. El clero es la principal, bueno, es aquella que manejaba el Estado durante ese tiempo. Se componía de la iglesia anglicana y del presbiteriano. Esto, pero al clero, como tenía bajo el control de todo, se levantaron varios movimientos contra él, principalmente la Alianza Jovesiana Popular, que realmente quería darle fin a toda esa lucha que tenían contra el clero. Quieren quitar el clero del poder porque decían que si el Estado es manejado por el clero no es nada justo.
Vamos a ver las confrontaciones. Las iglesias en poder, como ya les dije, esto era el presbiteriano y la anglicana. Y durante eso Hobbes decía que realmente no era nada cristiano que sus cultos o sea, que las vestimentas y los rituales se hicieran porque realmente eran como un tipo de hipocresía porque esto se basaban en, o sea, en riquezas y eso, entonces los rituales eran con matando, entonces decía él que si se quiere llegar a una salvación no se puede hacer nada de eso porque realmente no es nada justo. ¿Listo? Vamos a hablar del Estado. Pasamos a hablar de los contratos. Hobbes llegó a hablar de tres formas de contrato. Tres formas de contrato. La primera forma, como podemos ver, la primera forma es donde las dos partes cumplen inmediatamente un trato sin duda alguna y con eficacia. ¿A qué queremos llegar a esto? Si yo me pongo de acuerdo con un amigo, le digo nos reunimos mañana y cada uno trae plata a la vez para comprar algo, pero lo vamos a comprar los dos a la vez. Ese es el contrato, la primera forma, donde ambos nos juntamos para lograr un fin, pero a la vez, sin tratos ni a futuro ni a nada, directamente. La segunda forma es donde una parte da, o sea, una persona da su parte ahora y la otra promete cumplirle a futuro. Eso, o sea, yo tengo, como Hobbes da un ejemplo que dice que yo tengo pieles y se la doy a esta persona, ella se va a llevar las pieles y me promete un saco a futuro para entregármelo. Luego, esa es la segunda forma. Luego viene la tercera forma, que como podemos observar, la tercera forma es donde ambas partes es a futuro. No necesitan base de confianza, sino que ambos prometen trabajar pero a futuro. ¿Listo? Entonces no es necesario estar bajo una promesa ni algo. Pero aquí llegamos a un punto. Hobbes las nombra, pero realmente llega a considerar ciertos motivos. Que la primera es inválida, pues no es una acción muy apresurada. La segunda es válida, ya que si nos damos cuenta necesita confianza, más no la existencia de un Estado. Y el tercero elimina, ya que si no tiene el poder en común, ninguno cumplirá. O sea que sí necesitan la existencia del Estado para ella. Como ya les dije, Hobbes consideraba que el Estado era innecesario debido a todo lo que pasaba durante esa época. Luego, Hobbes va a venirnos a hablar de la guerra. Esto hablará de dos causas y nos va a dar una tercera razón, como, o sea, como una tercera causa más o menos. La primera causa de la guerra que él dice es por beneficio. Esta debe, pues, por aprovechar un lugar, o sea, una ubicación geográfica, materiales o bueno, sin materiales o algún servicio. Y la segunda causa es por prevención. Es como si, o sea, yo tengo mi ciudad y tengo miedo que me ataquen porque tengo una zona que es muy beneficiosa para los demás, entonces yo ataco por prevención. O sea, si este me va a atacar a mí, yo automáticamente, si yo tengo en mi cabeza que la otra persona me va a atacar automáticamente, pues por ser precavido lo voy a atacar. Entonces lo ataco. Luego ataco al otro. Atacar a todos los que yo crea que crea yo que son posibles atacantes. Y la tercera razón que da Hobbes es que el ser humano es un ser bélico. Él dice que él dice que el ser humano por sí desde el inicio de sus tiempos tiene una naturaleza bélica que confirma los dos modos de guerra. Él tiene la necesidad de pelear y la necesidad de controlar todo, porque si no lo controla todo no es ser humano, según lo como decía. Pero ¿a qué quiere llegar todo con esto del clero, del contrato y la guerra? Dice que para poder acabar con el clero manejando el Estado, tenemos que aprender qué implica enfrentarse al Estado. O sea, porque él sabemos que él va a usar su espada como es el orden del jurídico en el contrato inicial del Estado. Ya, como el Estado es un propio contrato en su inicio, pero está hecho para cumplir todos contratos. Entonces ya sabemos que es complicado enfrentarse al Estado. Pero realmente nos damos cuenta que como el Estado y la guerra buscan la paz y nunca se obtiene, entonces podemos darnos cuenta que la sociedad no necesita del Estado y tampoco que el Estado exista. Porque si no cumple lo que con su fin inicial, no puede existir. Muchas gracias. En el capítulo leído les vengo a hablar sobre el estado irregular. El estado irregular se conoce así
porque puede cambiar sus leyes, sus normas mediante la situación de su país o de su estado. Puede tomar características de un monstruo, por decirlo así, se puede infundir miedo, puede generar cierto tipo de respeto ante sus habitantes y puede, puede tomar un poder sin control. Puede tomar estas características dependiendo la situación de su país y para no perder su control de su estado o país. También habla sobre la guerra de todos. Esta guerra se da por la competencia individual de las personas para poder llegar a una vida eterna. Se da porque la iglesia misma se encarga de imponer ciertas normas para poder llegar a la vida eterna. Y las personas, buscando su bien común, siguen estas normas. También habla de dos poderes en el Estado. Principalmente es el poder del Estado, que se conoce como la espada visible, porque sus castigos se pueden ver a simple vista. Se puede ver en nuestra sociedad. Por lo menos si una persona comete un delito, esta persona va a la cárcel por 5 años o dependiendo el tipo de delito. Y también está el poder de la iglesia, que se conoce como la espada invisible, porque aunque sus leyes, normas y castigos no se puedan ver a simple vista, se siembra en las personas la ideología que si no siguen sus leyes en vida, después de la muerte puede sufrir castigos, como lo es la muerte eterna. Pero en cambio, si siguen sus normas, pueden llegar a la vida eterna. Y esto resulta ser más eficaz que lo visible, porque la persona no va a seguir, no va a querer seguir sufriendo después de su muerte. Y por esto la iglesia tiene un poder significativo en nuestra sociedad y en nuestro estado. Okay. Hobbes o la paz contra el clero. La filosofía de Hobbes. Okay. Hobbes al principio era humanista, entonces él seguía el humanismo precientífico sobre el método de la geometría, que de eso se guiaba de los elementos de la geometría. Él empezó leyendo el libro, pero después lo leyó de atrás hacia adelante para entender todo el tema. La guerra civil, entonces fue una guerra inglesa con la teoría. La política hobbesiana, que en existencia su poder era legitimible, pues se daba en el origen y en el pasado. Hobbes creó dos importantes escritos, que fue Vegemón y Leviatán, Nombres de monstruos. Vegemón fue prohibida por su exalumno Carlos II. Ella confrontaba la teoría y pues tenía muchas contradicciones, ¿no? Pero también hablaba de la República de Inglaterra, que no se consolidó, pues a tomarse por la fuerza. Hobbes nombraba algo sobre eso de tomar la fuerza, pues no realizaba, aunque tuviera mucho poder y apoyo, es un ejército muy fuerte, pues no iba a poder desarrollarlo. Leviatán era un libro, un escrito igual de Hobbes, también nombre de un monstruo bíblico que era el rey sobre los soberbios. Leviatán acepta el poder de Cromwell. Cromwell es creador de Common Health. Cromwell era un Cromwell era un político.
Después de la muerte del señor Rowling, su poder se desmorona. Eh, Hobbes estudió durante 10 años. Cuando volvió, había un periodo de paz en Inglaterra. Su plan de estudio comienza con el examen de los cuerpos a 3 personas. A Galileo, visita a Galileo en la visita en, el- en una visita domiciliaria. Mersenne y Gassendi, que son otras 2 personas que visita, y le coloca objeción y objeciona las meditaciones de Descartes. Eh, también habla del poder, y pues vale de su finalidad. Dice que existe entre 2 mundos, en este mundo y en otro mundo. En, en este mundo, pues todo lo que pide es traernos la paz, pero en otro mundo sería la salvación eterna, algo que él dice que no es posible. Dice que cambiar el poder implica mucho riesgo, correr muchos riesgos. También mencionaba en el libro un pequeño fragmento que decía de una hechicera que hablaba de la inmortalidad. Entonces al rey lo picaron en pedacitos y lo pusieron en un caldero. Lo que terminaría eso sería solamente en pedazos de carne cocinada. Entonces decía que llegar a esto sería muy arriesgado. También hablamos del descubrimiento de Hobbes. Y pues dice aquí que la curiosidad de Hobbes era su motor principal para la investigación científica. ¿Listo? Pero también hablamos de el nuevo continente que Hobbes descubrió, que fue la filosofía prima. Y pues ya sería todo, profe. Eso sería todo. Ah, la última partecita importante sería la muerte de Hobbes. Cuando Hobbes murió, pues la Universidad de Oxford, en la plaza quemaron todos sus libros. Pues lo pusieron como subversivo.